Buenas noches hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a este, vamos a empezar hermanos. Quería darles las gracias por haberse matriculado primeramente. Conmigo vamos a estar llevando lo que son los fundamentos de la fe cristiana. Gracias por matricularse. Vamos a aprender. Sé que han llevado la mayoría de ustedes un discipulado. Y este es como el discipulado nivel intermedio o como el discipulado nivel 2. Lo que vemos en el discipulado 1 pues es básicamente donde ponemos nuestra fe, ¿verdad? Hablamos de las ordenanzas, hablamos ahí de quién es Dios, hablamos ahí de, de temas como las disciplinas espirituales, hablamos de cosas que nos ayudan a creer en el Señor, que nos ayudan a tomar una decisión al final, obviamente. Y en lo que vamos a ver ahora conmigo, vamos a tener este tiempo donde vamos a hablar acerca de los fundamentos de la fe cristiana. O sea, vamos a ir un poquito más adentro de ello. ¿Sí? Y vamos a estar mandando cada semana un video explicando acerca de lo que se trata. Y vamos a empezar el día de hoy con lo que es pues la teología sistemática, que es nuestro primer tema que vamos a estudiar hoy. Y a modo de, de introducción, vamos a ver a qué nos referimos con la teología sistemática. Ya suena un poquito más, como les digo, como académico, ¿verdad? Sí, y sí, es la verdad. Mire, y es que es importante la teología sistemática. Es importante, bueno, para nosotros. Esto significa, vamos a hacer algo, como les digo, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Esto de acá significa lo que es la teología, pues viene de dos palabras griegas, ¿verdad? De teos, que es Dios, y de logos, que es el estudio o el tratado. Podríamos decir que es el estudio de Dios, ¿sí? Hay personas, bueno, hay personas que confunden pues la teología, ya es la religión entonces, y no es así. Bueno, la religión, bueno, o lo religioso, pues es el estudio de cómo los seres humanos tratan de adorar o llegar a Dios. Pero por otro lado, la teología es el estudio de Dios mismo, ¿sí? Y se va a revelar a nosotros. Y se ha revelado a nosotros. La teología consiste en estudiar todo lo que Dios nos ha revelado, ¿sí? Y no solo a sí mismo, no solo Dios a sí mismo, sino acerca del mundo que Él creó, todo, acerca de la salvación que Él ha provisto a los seres humanos. Y también ahí es donde queremos llegar cuando mencionamos la teología sistemática. La sistemática pues viene de que hay un orden, ¿sí? Hay un sistema, hay una coherencia de todas las cosas que Dios nos ha revelado. La teología sistemática pues podríamos definirlo como que es lo que la Biblia nos enseña acerca de cualquier tema, acerca de Dios, acerca de la creación, acerca de Cristo y también pues del trabajo, ¿por qué no? O del matrimonio, de la familia, del dinero. La teología sistemática estudia todo lo que la Biblia nos dice, todo. Lo hace en un orden, en una coherencia. Y de eso se trata cuando es sistemático. Hay un orden, hay una coherencia. Bueno, y las personas pueden preguntarse, ¿no? ¿Y por qué necesitamos la teología? No solamente referirnos lo que la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, podemos decir y repetir, bueno, yo creo en Jesús, ¿cierto? Y está bien. Y alguien te pregunta, ¿y quién es Jesús? Y bueno, y si tú podrías responder esto diciendo pues, que Jesús es el Hijo de Dios, que es tu Señor y es tu Salvador, ah, ahí estás haciendo teología. Sí, porque estás resumiendo la identidad de quién es Jesucristo mm, en una sola oración. Ahora, ¿cómo podemos ordenar todo lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema? Bueno, de esta pequeña pregunta que les dije, pues es la teología. La teología estudia todo lo que la Biblia nos enseña. Y vamos a ver 8 secciones. Estoy dándoles, como les digo, el panorama completo para poder iniciar. Nos va a dar 8 secciones. Miren, como punto número 1 nos va a poner lo que es la bibliología, que es lo que veremos la próxima semana. ¿Y qué es la bibliología? Pues es el estudio de la Biblia misma. Como segundo punto, la teología propia, que estudia acerca pues de Dios, del mismo Dios, de su naturaleza, sus atributos y las obras de Dios. Otro punto también veremos de lo que es la antropología, que es el estudio del hombre con, bueno, cómo fuimos creados, características de un ser humano. La cristología, que es el estudio acerca del Señor Jesucristo, no solo su naturaleza divina, humana, y bueno, y los roles que ha hecho en nosotros. La soterología es el estudio de la salvación,
que va desde el plan que tuvo para la salvación hasta su ejecución. Ese es y en el mundo actual. También vamos a ver lo que es la neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, no solo de manera divina, sino qué papel desempeña en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. La eclesiología también será un punto que veremos, que es el estudio de la iglesia, de cómo de cómo se debe comportar como la iglesia, sino cómo se debe organizar también. También veremos un poco de escatología. Son palabras así como un poco diferentes, ¿no? Lo que solemos escuchar, ¿no? Bueno, la escatología es el estudio de los últimos tiempos, donde se va, bueno, en otras palabras, dónde va a parar una persona. Si va al cielo, si va al infierno y de dónde va a estar, pues, ¿no? La historia de toda la humanidad prácticamente, y cuál es el camino aquí, y vamos a ver también acerca de los cielos nuevos, todo lo que consiste, todo esto, y estos son puntos puntuales, puntos principales, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es importante estudiar lo que, o entender qué es la teología sistemática? Es simple, porque miren, si tienes tú un concepto equivocado de la Biblia, pues tienes un concepto equivocado de todo. ¿Cómo es esto? A ver, si tienes un concepto equivocado de Dios, pues seguramente vas a tener también un concepto equivocado acerca de lo que es la creación, de lo que es la salvación. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo dudo, ¿no? Digo, yo no creo mucho en la Biblia, no creo mucho, no me convence. Si me pongo en ese plan, pues vas a tener problemas en todo, en todo. Y igual, si tienes un concepto equivocado de Dios, pues todo lo que viene a ser en la creación, todo lo que Dios hizo, no lo vas a comprender. ¿Por qué? Porque no estás, primeramente, tu conocimiento no está totalmente en Dios, ¿sí? Y de repente, no, pero ¿por qué no solamente leemos la Biblia y ya, no? No tanto así. Es importante, es muy importante hacer lo que es la teología sistemática. Les acabo de dar un panorama grande de lo que es. Y vamos a entrar a fondo, ¿sí? Este es el discipulado a nivel intermedio y son los fundamentos de la fe cristiana. Y cada una de las cosas que he mencionado, pues debemos conocerlas, debemos saberlas, y no solamente para enriquecernos nosotros, sino también para pues poder defenderla, poder responder si alguien nos pregunta y poder tener en cuenta todo lo que esto involucra, lo que es la salvación, lo que es la cristología, la escatología, todo eso. Sé que suena como que es mucho, es demasiado, es que son palabras distintas, no son las que se usan normalmente de repente cuando alguien predica. A Leonardo varias veces sí le he escuchado decir lo que es escatología, pero solo mencionarlo una que otra vez, no nada más. Igual nuestro pastor Rubén, igual a nuestro hermano Ernesto. Es un poco extraño, ¿verdad? Pero, hermanos, es para que uno no sea de edificación, dos, entremos en el conocimiento de lo que es, ¿sí? Y para poder, como les digo, poder defender nuestra fe, para poder anclarnos más en lo que es nuestra fe. Vamos a empezar y pues hoy, esta semana, nos toca lo que es la teología sistemática, pero acá hay algo muy importante que quiero leerles, que dice aquí: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Es algo importante también que nos manda a la palabra de Dios: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios nos manda a crecer, la palabra de Dios nos manda a no solamente escuchas y ya, sino estudia algo como lo que estamos haciendo con la Academia Bíblica, entra algo, conoce más del tema, crece, no demos vuelta solamente en uno, crece más en el conocimiento, quiere, quiere saber más y conocer más a tu Señor, y eso es lo que involucra a ello. Como es una ordenanza, pues hay que obedecerla. Dice aquí, ya hemos visto, ya les he dado un panorama de lo que es, acá está, de lo que vamos a estudiar. Hoy estamos en la número 1, que es la teología sistemática. Hay varios puntos que poder tomar en cuenta. Miren, vamos a leer, dice: nuestra palabra teología dice que proviene de dos palabras griegas, como les había dicho: eos, que significa Dios, y logos, que significa palabra o mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la teología sistemática, pues nos referimos a la disposición metódica del estudio de Dios en divisiones lógicas y tópicas. Como les dije, hay una coherencia, hay un orden que seguimos. Por ejemplo, dice que sabemos acerca de los últimos tiempos.
Bueno, el libro de Apocalipsis nos narra la historia futura del gran redentor. Pero dice aquí, ¿sabías que otras escrituras que añaden más revelación y contemplan a la visión de Juan en el Apocalipsis? Es cierto, Apocalipsis no solamente habla de todo lo que va a pasar en el futuro, también puede ser acompañada con el libro de Daniel. Sí, Daniel menciona muchísimo, o tiene bastante que ver con el libro de Apocalipsis. Sí, y un pedazo en lo que es el libro de los Tesalonicenses. Hay pequeños extractos ahí, hermanos, que se conectan de alguna manera con Apocalipsis. Y no solamente es Apocalipsis. No digo con eso que no sea importante, sino que sí, es cierto. Daniel menciona muchísimo acerca de los últimos tiempos. Hace incluso Apocalipsis hace un panorama más amplio de ello. Pero Daniel lo menciona mucho a partir del capítulo 6 para adelante, si no me equivoco. Y miren, dice aquí, ¿qué es la iglesia? Dice, ¿será arrebatada antes, durante o después del arrebatamiento? Son preguntas que tenemos, ¿no? Que a veces no queremos hacerlas, pero vamos a conocerlas también. Pues este comento dice que existen hasta 3 posturas que señalan estas cosas. Dice, la Biblia nos muestra la revelación de Dios y esta es la teología que es sistematizada, o sea, resumida por temas de forma ordenada para una comprensión mayor. Recuerdan que les dije que la teología sistemática es entenderlo en una forma en un orden, con una coherencia. Eso es lo que nos está hablando. Entonces, la teología sistemática viene a ser el resumen ordenado de lo que dice toda la Biblia acerca de sus doctrinas principales. Entonces, se dan cuenta por qué es importante la teología sistemática. Es importantísima estudiarla porque nos va a dar orden. A lo que ya sabemos, nos va a ordenar, ¿no? Entonces voy a ponerlo por acá para que pueda se vea bonito, en otras palabras. Dice aquí, ahora bien, debemos, dice, reiterar que la teología nace de las escrituras, no solo de las ideas humanas, dice. Lo que sistematiza la teología son las enseñanzas de la palabra de Dios. La enseñanza de la salvación de Dios es narrada desde Génesis hasta Apocalipsis, nos cuenta. Pero la soterología, que es la doctrina de la salvación, trata de localizar todos los pasajes que tienen que ver con esta enseñanza. Busca entenderlas, resumirlas y explicar lo que debemos crecer en ellas. Entonces, hermanos, es importantísimo, es básico, bueno, no tan básico, es intermedio como lo hemos visto. Acá nos va a dar unos puntos fundamentales por qué estudiar la teología sistemática. Dice que existen 4 razones importantes. 1. Dice, para que Dios sea glorificado. Dice aquí, vemos en las escrituras que Dios demanda exclusividad de parte de su pueblo. Esto es íntimamente relacionado en el acto de conocerlo a través de su palabra. En Deuteronomio 10:12 nos dice, la demanda de su pueblo Israel de sus mandamientos sea celosamente guardado. En Josué 1:7-8 la intención es la misma, guardar y hacer. Son 2 términos que van relacionados, dice el salmista haya dicha en meditar en las verdades de Dios. Salmos 1:2, el agrado de Dios está en aquellos que tiemblan ante su palabra. Isaías 66, podemos buscarlos, hermanos, para poder repasarlo también. El Nuevo Testamento hace eco para la iglesia en aquella gran verdad en las palabras de Jesús nuestro Señor. Si amas al Señor, amas que Él sea glorificado, guardarás sus palabras, dice Juan 14:21. Pablo tenía como objetivo que los creyentes glorifiquen, dice, a Dios por medio de crecer en el conocimiento de las Escrituras. Eso lo podemos encontrar en Filipenses y Colosenses. Pedro dice que no fue ajeno a esta verdad de glorificar a Dios a medida que conozcamos más de Él. Segunda de Pedro 3:18, podemos buscarlo. Dice que entonces el objetivo de estudiar la teología es llegar a conocer mejor a nuestro buen Dios. Aprender cada vez más a cómo andar para agradarle en todo, dice. Y dice aquí, primera de Juan, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que guardamos sus mandamientos. Dice que no podemos llegar a agradar a una persona a menos que nos propongamos conocerla de la misma forma. Dice que no podemos glorificar a Dios fuera de la comprensión mayor de sus verdades a través de las Escrituras. Y sin duda no podemos agradarle si no invertimos tiempo en saber de Él. Y ahí donde es importante el por qué debemos estudiar la teología. Es cierto, hermanos, la única forma de conocerlo mejor, más a fondo, es pues leyendo su palabra. Y al momento de que tú lees la palabra de Dios, al momento que tú te nutres, refrescas tu alma con la palabra de Dios, lo que es la teología sistemática, como puedes de repente empezar a leer Jueces, de repente puedes empezar a leer una parte del Nuevo Testamento, después de repente retrocedes a Daniel, y tienes bastante información, tanto como del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero con la teología sistemática
vas a darle un orden, ¿sí? Al tema que lees, al tema que tú estás leyendo. Y ahí es donde entran estos puntos que hemos repasado al inicio, para que podamos tenerlos en cuenta y para que también podamos saber y conocer a fondo de qué se trata. Y es lo que vamos a ir descubriendo a través de estas semanas, ¿sí? Hoy estamos viendo pues la teología sistemática. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es importante, ¿por qué? Porque glorifica a Dios. El segundo punto, para que la iglesia presente a Cristo a un mundo perdido. Este mundo, hermanos, conoce de Jesús. Sí, tú pregúntale a cualquiera quién es Jesús, te van a decir, Jesús es el Hijo de Dios. Y te van a citar lo que dice Juan 3:16. Te lo van a citar. Pero no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque podemos entender que las personas por su pasado de repente de dónde vienen o cuál es su pasado de repente religioso, no sabemos de dónde vienen o a lo que me refiero es cómo ellos se han acercado a Dios, de repente su familia, de repente son católicos desde hace tiempo, no sabemos cuál es su trasfondo. Y la iglesia está llamada a presentar a Cristo a un mundo que lo conoce ciertamente, pero no de repente en un orden, al menos no en el orden que él quiere que lo conozcan. De repente es no otro, pero algo muy distinto de repente. Entonces, dice aquí, para que la iglesia presente a Cristo mundo perdido, a un mundo perdido. Pedro decía, estad siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Un mundo anda buscando respuestas a todas las preguntas existenciales que tiene, dice. Si bien es cierto, la humanidad ha decidido caminar independientemente de Dios y trata de desterrarlo de su estilo de vida, pero aún parte de ella está propensa a oír de lo que es la Biblia, decir al respecto a la problemática de este mundo. Dice que la iglesia está preparada para defender su fe y responder a la gran mayoría de interrogantes que el ser humano tiene. Pues debería. Pero lastimosamente la iglesia cristiana dice, muy a pesar de la abundante cantidad de recursos que ahora existen, mira con cierto desdén y desgano el hecho de prepararse, dicen, en la verdad de Dios. Otro ejemplo claro es como Pablo exhorta a Timoteo de ser apto para enseñar. Dice que ya esta actitud se ve, dice aquí, se ve replicada, dice, en el acto de presentar la verdad de Dios, en amor a los que se oponen a la verdad. El apóstol también deja claro que es la iglesia quien tiene la responsabilidad de que la variopinta sabiduría de Dios en las escrituras sea dada a conocer a través de la iglesia. Eso nos dice Efesios, a un mundo que vive en el error y que necesitan gustosamente conocer la verdad libertadora de las escrituras. Y es que es un punto donde entendemos, porque es importante de una suma emergencia de la iglesia, esté armada con una profundidad teológica en sus mentes y sus corazones. Es cierto, hermanos, nos invita a conocer, si te das cuenta, nos pone como unos guerreros a presentar defensa, pero con mansedumbre. Eso por lo general suena como que, no, esto se fue una guerra, no, ahí es violencia, hermano. Pero no, presentar defensa, pero con mansedumbre, con reverencia ante todo lo que las otras personas te puedan preguntar. Sí, hermanos, te hacen preguntas incómodas, te hacen preguntas raras, y a lo demás, a lo mejor de repente no las conocemos o no lo sabemos bien. Y es por eso que es importante esta academia bíblica, es importante poder leer y profundizar un poco más. ¿Sí? Dice aquí, punto número 3, porque es importante para la santificación y el crecimiento espiritual. Miren, no podemos de forma alguna crecer en el temor de Jehová, dice aquí Proverbios 1:7, fuera del poder transformador de las escrituras. La verdad de Dios dice que tiene un efecto santificador en los creyentes. Cuando hablamos del temor de Jehová, no es estar andando así, cabeza agacha, ay, no, como atemorizados, asustados. Eso no es el temor a Jehová. ¿Sí? De eso no se trata el temor a Jehová. Y aquí nos dice que vamos a crecer y vamos a poder crecer conociendo su palabra, leyendo la Biblia, conociéndolo más, nos vamos a santificar, porque va a haber un efecto en ello. No es que leamos y se acabó, porque no estamos leyendo por cultura general, no estamos leyendo porque estoy interesado y punto, no. Estamos leyendo por otro motivo, porque queremos conocer a nuestro Salvador, ¿verdad? Y esto va a dar un efecto de santificarnos, dice, a los creyentes. Esto tiene la revelación acerca de Cristo y nuestro objetivo como creyente pues, es replicar su vida en nuestras vidas, añadiendo a estas premisas lo que el temor de Dios, dice aquí más abajo, la santidad y el carácter de Cristo, es aplicado, dice, a nuestras vidas.
y a medida de que seriamente nos involucramos en el estudio diligente de las Escrituras. Dice, hemos de juntar esto, que es mandamiento de forma urgente para todo creyente, dice que Pedro aquí nos exhorta, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no podemos crecer independientemente de la bendita palabra de Dios. Por tanto, la teología nos conduce a una vida de santidad, de expectación asombrosa por Dios y de adoración por lo que Él les ha hecho. La adoración no solo puede venir después de contemplar su asombrosa gracia, de ahí nada más no, sino miremos cómo es asombrado Pablo cuando por el entendimiento de Dios le da a comprender de Israel no ha sido descartado del plan de Dios. Aquí puedo entender, hermanos, podemos comprender que uno, no podemos nosotros mandarnos así como lo decimos coloquialmente, ya yo mismo me mando a estudiar y ya está. No, les cuento algo. En el libro de Daniel, Daniel tenía 80 años y él agarró, no me acuerdo en qué capítulo, les soy honesto, pero sí lo he leído y lo he estudiado, que él le pide conocimiento a Dios. Le pide conocimiento a Dios. En el libro de Daniel le pide conocimiento a Dios para poder entender lo que decía. Y déjame decirte que es Daniel, déjame decirte que es una persona de 80 años, déjame decirte que él desde pequeño iba a la iglesia, a los 16 se propuso en su corazón no contaminarse, estuvo todo el tiempo en Babilonia, pasaban reyes, todo, pero ¿qué crees? Cuando había algo que él no entendía, él no lo quería hacer solo. Él oró al Señor para que el Señor le revelara esto. Y adivina qué pasó. El Señor manda al ángel Gabriel a que le revele lo que dice a él. Te das cuenta que él no está, es Daniela, él no quiere aprender solo, él sabe que no puede, él sabe que es humano. Y aquí nos dice algo parecido, hermanos, no podemos estudiar la bendita palabra de manera independiente. O sea, no agarro yo, leo y ya lo que entiendo y está, ya, completo. No, el ejemplo de Daniel es que pues él le pidió al Señor porque le interesaba mucho y lo que hace el Señor pues se lo revela, le manda al mismo ángel Gabriel. Gabriel revela lo que dice a Daniel y va y pues tienen dos encuentros, si no me equivoco, en el libro de Daniel, con el ángel Gabriel, y todo es para anunciar. Y eso es hermoso, ya que, como les dije, a pesar de ser una persona mayor, a pesar de ser una persona contra, como les digo, anclada en su palabra, él aún leyendo y no entendiendo, no se la daba de que él sabía todo, sino que él quería que el Señor le revelara. Lo mismo de repente nosotros queremos. Seguramente no vendrá Gabriel a hablarnos, pero sí nos va a poner alguien en el camino. De repente este es el lugar, de repente la academia bíblica lo es, para cosas que no entiendo, y de repente aquí me van a dar luz, de repente aquí el Señor me va a mostrar lo que yo nunca entendí, o lo que quise entender pero nunca pude. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a estudiar, vamos a leer y vamos a entender, pero no por nosotros mismos, sino siempre alguien más enseñándonos. Dice aquí en este pequeño, en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él, dice, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso nos dice Romanos 11:33. La teología, pues, no es una ciencia fría. Fríos pueden ser los hombres que sin pasión la enseñan. Dice, la verdadera teología dice que enciende los corazones en pasión por Dios y nos hace crecer en santidad. Por eso mismo hablábamos de que hay una consecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Que voy a estar, mmm, vamos a leerlo, está más aquí arribita, ¿sí? Que entonces, que nos dice, vamos a ser más santificados, van a haber creyentes más santificados ante la revelación que vamos a encontrar estudiando su palabra, ¿verdad? Y más abajo nos dice el cuarto punto importante. ¿Por qué? Dice, ¿por qué debiera, no? ¿Por qué debiera yo de repente estudiar? Dice, o por qué es importante la teología sistemática. Dice aquí, punto 4, porque la palabra de Dios importa. Es relevante, dice, la humanidad caída tiene a torcer todo lo bueno que Dios creó. Aún en las mismas escrituras dice que Pedro decía que en su tiempo había hombres que malinterpretaban lo que Pablo enseñó por revelación. Eso nos dice segunda de Pedro, dice, el hombre, dice, por tener un sesgado conocimiento de las cosas y poseer un relativismo en cuanto a la verdad, necesita que verdades absolutas que solo las escrituras
puede proveer, la teología pues no crea la verdad, solo la presente en forma ordenada, solo la presenta en forma ordenada para que el hombre pueda comprender todo en cuanto al mensaje de Dios. Entonces, la palabra de Dios importa mucho a este mundo que todo lo tiende a torcer. Es importante presentarla para que podamos nosotros entender y comprender y sacar nuestras propias conclusiones de lo que estamos leyendo o entendiendo. Dice aquí un punto, la teología presenta 3 características importantes. Los 4 puntos primeros que hemos leído son los 4 puntos importantes por qué debería yo estudiar la teología sistemática. Y también aquí adentro mismo dice la teología presenta 3 características importantes. Solo la teología dice, primera, nos fundamenta bíblicamente. Cada conocimiento dice que apela a una ciencia. Yo no puedo conocer sobre el cielo ni el agua estudiando matemáticas, eso es cierto. De igual forma no puedo conocer a Dios, sus obras, su persona, su voluntad y su propósito sin oír las escrituras. La palabra de Dios, dice aquí, en este aspecto, es la norma. O sea, es tu base. Entonces concluimos que la teología tiene que estar basada en las escrituras. Muy bien, fundamentándonos bíblicamente, ¿verdad? Segundo punto, informada históricamente. La teología no es algo novedoso, ¿no? Los hombres de Dios, antes que nosotros hicieron teología, no hemos descubierto el fuego. Otros hombres con más iluminación del Espíritu pudieron entender las mismas verdades que ahora estudiamos. A más profundidad de sus escritos y ensayos suman beneficiosamente a la Iglesia respecto a lo que la palabra de Dios enseña. Por cierto, dice que los escritos pues, de estos hombres no tienen relevancia mayor sobre a la par de las Escrituras, puesto que aún los comentarios y descubrimientos de los eruditos más brillantes tienen que ceñirse a la revelación de la verdad de Dios. Por tanto, aunque estos hombres piadosos no son infalibles a sus escritos, no son autoridades sus enseñanzas, no son autoritativos sus enseñanzas, dice, y descubrimientos han dejado una posta para una teología más sólida, para el cuerpo de Cristo, así que estamos cosechando el gran esfuerzo de grandes hombres de Dios. Hermano, como dice, muchos hombres piadosos han escrito ensayos, han escrito muchísimas cosas, pero nunca van a estar por encima de las escrituras. Nunca van a estar aparte de las escrituras. No van a sacar conceptos o raíces aparte de las escrituras. No va a ser así. La palabra de Dios es la que siempre va a prevalecer, la que siempre va a estar arriba, sobre todas ellas, sobre todos esos ensayos que estos eruditos pudieron haber hecho en su momento, donde podrán hablarnos, podrán decirnos más cositas de repente, sí, pero nada más. ¿Sí? Y tercer punto, dice aquí, contextualizada y vívida. Esto viene de la mano, dice, con lo que hemos dicho unas líneas atrás. ¿El mundo tiene preguntas? Sí. Algunos responden según la falsa religión y la filosofía, y esta a su vez está impregnada con la sabiduría de este mundo. Me detengo aquí porque, hermanos, es cierto, es muy cierto. Muchas personas no buscan, pero lo que oyen o lo poco que oyen, para ellos, ya, ese es el concepto entonces. Y muchas personas viven así, viven solamente de lo que conocen otras personas, pero no son reales lo que las otras personas podrían conocer. De repente está bien o de repente está mal, pero lo más seguro es que no lo sea. Porque muchas personas te van a decir en la calle, todos los caminos llevan a Dios. Eso no solamente lo escucho uno, seguramente lo escucho uno, que le pasa al otro, le pasa al otro, le pasa al otro. Y eso pues me queda a mí como teología, ¿no? Pero eso no es cierto a la luz de la palabra de Dios. Eso obviamente no es cierto. Solo hay un camino, dice su palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues estudiar. Pues contextualizar, como dice aquí, en lo que conocemos, lo que vamos a empezar a estudiar, lo que vamos a empezar a conocer, o lo que tú ya conoces, vamos a profundizarla más para que veas que tiene pies y cabeza, en otras palabras. Como les digo, muchas personas saben todo, conocen todo, pero su teología puede estar errada, puede estar equivocada. De la gran mayoría lo es. Porque la gran mayoría dice y hace cosas que pues no tienen coherencia. Y una de ellas es pues que todos los caminos llevan a Dios. Por eso los vas a ver con un santo, con otro santo. Es así, ¿por qué? Porque es de familia de repente. Así lo aprendí yo en mi casa, así lo hace mi papá y mi mamá. ¿Se dan cuenta? No podemos vivir con las teologías de otros. Debemos vivir la que dice la palabra, su misma palabra.
Dice aquí, volvemos a conectarnos, estamos en Santiago, acá dice, está en paréntesis, dice, pero no les acerca a Dios, dice. Ahí es donde la teología bíblica responde a las interrogantes usando la vivacidad de la palabra de Dios. Dice aquí, nuestra teología tiene que gozar de la vivacidad y la eficacia de la palabra de Dios, posee de forma inherente. Si lo que estudiamos es la palabra de Dios de forma ordenada, dice que hemos de estar seguros que tenemos un faro de verdad que alumbrará las tinieblas de, de errores, dice aquí, e ignorancia de los hombres. Por lo tanto, lo académico para que la teología presenta debe ser mostrada de forma relevante para nuestra época y para las necesidades de nuestra cultura y sociedad. Vamos a leer esto pequeño que dice aquí. Así cuando pensemos en teología, recordemos que es lo que Dios tiene que decir tocante a todo el concerniente a Él, a nosotros y a este mundo. No debiera ser fría, sino vivida, porque procede de cada verdad presentada en la vida y suficiente palabra de Dios. En lo último, para poder cerrar, dice, si no estudias teología, esto no querrá decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas equivocadas. ¿Se dan cuenta? Si no nos acercamos a la teología, vamos a solamente vivir o vamos a pensar las ideas de Dios que tenemos de todos lados. Y les cuento algo de manera general. Hay documentales donde habla de que Jesús tuvo una esposa, que tuvo una hija. Hay un montón de cosas. Pero nos acercamos de esta manera a estudiar la palabra de Dios para poder saber y conocer la verdad. Porque yo escuchando esas cosas de volada o de otras cosas que otras personas pudieran pensar, pues lo único que va a hacer es alejarme más de repente de lo que ya estoy, o de repente me estoy acercando o recién conociendo al Señor. Así es que enfoquémonos en esto. Me llevaron su discipulado de repente número 1, pues ese es el número 2, y vamos a enfocarnos más en estos puntos que hemos mencionado al inicio, ¿sí? Para poder conocer más a nuestro Señor. Recuerden, le da gloria a Él, ¿sí? Acá están los 4 puntos importantes para que dice, primeramente, el primer punto acá nos comenta, dice, para que Dios sea glorificado. Otro punto, para que la iglesia presente a Cristo a un mundo perdido, para que la santificación y el crecimiento espiritual es importante ello. Mientras vamos conociéndolo, pues nos vamos haciendo más santos para Él. Y 4, para que porque la palabra de Dios importa, ¿sí? Entonces, hermanos, esta es la teología sistemática. El orden de todo. Conocimiento de Dios, la teología, de manera ordenada, de manera sistemática, de ahí viene la palabra. Y bueno, ya vamos terminando, vamos a dejar un cuestionario, uno pequeño nada más, para poder responder algunas preguntas de lo que hemos ya repasado y estudiado, ¿sí? Y bueno, me voy despidiendo. Gracias hermanos por su tiempo, sé que el tiempo es oro y hay que invertirlo aquí, repasando, estudiando la palabra de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos todos y quisiera orar para poder terminar este tiempo donde hemos podido repasar la teología sistemática, todo lo que vamos a ver, hermanos, en este curso. ¿Qué les parece? Vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este día, mi amado Dios. Gracias por este tiempo, Padre Santo, con mis hermanos que allí al otro lado están escuchando lo que hemos podido repasar hoy día acerca de la teología sistemática. Vemos la importancia, Señor, que te da gloria a ti, nos santifica a nosotros, podemos presentarte, Señor, a las personas perdidas, podemos presentarte a un mundo perdido que retorce todas las cosas, y esta es la mejor forma de hacerlo, Señor. No con teología de otros, sino con la teología que me muestra a ti. Te pido, Señor, tu bendición en esta noche. Te pido que nos cuides, nos ayudes, mi amado Padre. Gracias una vez más por esta oportunidad de poder escucharla. No será tiempo invertido en vano. Será un tiempo donde lo estoy invirtiendo para conocer más a mi Dios, para conocer más al Dios que adoramos, al Dios que amamos, a ese Dios que envió a su Hijo por nosotros. ¿Qué tanto le importamos? Lo vamos a descubrir aquí. ¿Qué tanto somos para Él? ¿Qué tanto le importamos a Dios? Lo vamos a ver en este estudio del discipulado intermedio. Te pido tu bendición, Señor, y que ayudes a mis hermanos a entender, Señor, todo lo que tú nos dices. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te damos las gracias esta noche, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, gracias por su tiempo, gracias mis amados hermanos, y Dios me los bendiga. Nos estaremos viendo la otra semana.
Gracias, hermano. Dios me lo bendiga.